Verguenme. Oye, ¿qué te
Sí, hermano, dame un segundo. ¿Te activaste? Ahí sí. Ya, vamos a empezar la clase de hoy, de histología. No sé, ¿prefieres apagar la luz? ¿Se ve mejor? No, Ya. Ya, tenemos hoy día la clase de histología del sistema gastrointestinal. Y vamos a revisar la histología entonces de los intestinos, o sea, en este caso, el intestino delgado, el intestino grueso. Vamos a ver el hígado, vamos a hablar de las vías biliares y terminando con el páncreas y algunas cosas de la aplicación clínica como siempre, ¿ya? Esto nada más que para recordarles que a lo largo de todo nuestro tubo digestivo nosotros tenemos las mismas 4 capas, ¿cierto? Que es lo que vimos en la clase anterior de histología. Tenemos una mucosa, que es la capa más interna, luego una submucosa, la muscular, y externamente una adventicia o una serosa, dependiendo del sector del tubo digestivo que estemos viendo. O sea, por ejemplo, a nivel de esófago, tenemos mayormente serosa, aunque en la última porción, en la porción abdominal, tenemos serosa, ¿ya? En cambio, desde el estómago ya en adelante, tenemos una serosa siempre. Bien. ¿Cuáles son las diferencias de las adventicias del estómago con las de la tráquea? Las adventicias todas son iguales. Las adventicias están todas conformadas por tejido conectivo laxo y nada más. En la tráquea, sin embargo, se agrega el cartílago, pero en algunos textos lo colocan el cartílago como una capa aparte de la tráquea. ¿Ok? Por lo mismo, porque las adventicias se supone que no tienen cartílago. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos, ¿cierto?, por la distribución de capas en 3. En la tráquea nos vamos con ese lado del omistólogo, porque en realidad no en toda la tráquea hay cartílago, la porción posterior no la hay. Por eso la agregamos a la adventicia. En realidad no deberíamos de irse con una capa aparte. El otro grupo histólogo también tiene razón. Todavía está dividida la opinión. ¿Sí? Ya, pero técnicamente todas las adventicias están formadas solo por tejido conectivo laxo y nada más. En cambio, las serosas tienen tejido conectivo laxo y un mesotélio, o sea, un epitelio de revestimiento planocito. Entonces, de aquí en adelante, ¿cierto? Desde la porción abdominal y la esófago en adelante, ya todos los segmentos del tubo digestivo tienen nada más que serosa. Entonces ahí ya nos complicamos mucho más, pero siempre serosa, ¿ya? Y la capa muscular lo mismo, desde el esófago, desde el tercio medio del esófago aparece el músculo liso. En el tercio distal del esófago ya músculo liso solamente, y a lo largo de todo el resto del tubo digestivo solo músculo liso, ¿ya? Entonces ahí tampoco no nos complicamos, salvo en el estómago, que hay que recordar que no solo hay una capa longitudinal externa y una circular interna, sino que además se agrega una capa oblicua, ¿cierto? ¿Se acuerdan que agregamos una tercera capa? O sea, viene de músculo liso. Ahora, cuando ya vemos duodeno, que es lo que vamos a ver ahora, de ahí en adelante, o sea, saliendo del estómago, nosotros nos vamos a encontrar con una estructura en la cual en la mucosa vemos que cambia muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la mucosa, en la cara de voy a tratar de proyectarla uno. En la mucosa, como ven ustedes, hay unas estructuras que se ven ahí en forma de dedo, ¿cierto? Que se llaman vellosidades, ¿cierto? Se llaman vellosidades, ¿ya? Desde el duodeno en adelante nosotros las podemos observar a lo largo de todo el intestino delgado. Luego, cuando ya vemos intestino grueso, ya llegamos al colon, ya no las hay. Entonces, lo que más cambió en realidad de las estructuras que hemos visto es la mucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay estructuras que aparecen, que desaparecen. Hay, por ejemplo, en el estómago glándulas gástricas, en el recto, ¿cierto? No la hay. Hay en el esófago un epitelio
cualquier tejido conectivo laxo. ¿Ya? Y luego la mucosa, que como todas las mucosas de nuestro tubo digestivo, va a estar compuesto por un epitelio de revestimiento, una lámina propia y una capa de músculo liso que se llama muscular de la mucosa. ¿Cierto? Como vimos, en todos los lados del tubo digestivo, la muscular de la mucosa, que es compuesta de músculo liso, está presente. ¿Ya? Ahora, el epitelio del intestino delgado va a estar formado por un epitelio de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. De hecho, este intestino delgado nosotros lo vimos el semestre anterior cuando revisamos epitelio y queríamos conocer cómo eran los distintos tipos de epitelio y habíamos visto esta misma placa, de hecho en el laboratorio de intestino delgado. Así que no les va a ser desconocido, ya es algo que ustedes ya habían visto anteriormente. ¿Ya? Ahora, la lámina propia de tejido conectivo laxo en este caso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos, ¿el plexo submucoso va a estar siempre pegado a la capa muscular de la mucosa? el plexo submucoso, como tú lo ves ahí, por ejemplo, lo dibujaron pegado a la capa muscular. ¿Se fija? Entonces, normalmente nosotros encontramos el plexo submucoso más cerca de la capa muscular, pero no es extraño encontrar algunos también grupos de nervios o de somas de neuronas, o sea, aparte del plexo submucoso acá, porque ahí está la muscular de la mucosa y esa necesita también su inervación porque es muscular. ¿Ya? Entonces, hay algunos grupos de fibras nerviosas por acá, ¿cierto? Más cerca de la muscular de la mucosa, en la submucosa igualmente, pero la mayor parte del plexo submucoso se localiza más cercano a la capa muscular. ¿Ya? No en la capa muscular, porque la capa muscular está en otro plexo, ¿cierto? Que es el plexo mientérico o de ambos. Entonces, claro, esto por ejemplo se mantiene a lo largo de todo el tubo digestivo. Estructuras comunes a todos los segmentos. Sí. Pero la otra imagen se ve como pegado a la capa Sí, muscular. depende de cómo lo dibujes, en realidad, también. Pero habitualmente, más cerca de la capa muscular, el plexo submucoso es donde mayormente podemos encontrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está cerca del músculo. ¿Okay? Y hay, la capa muscular es más gruesa en la capa muscular que la muscular de la mucosa. ¿Okay? Ahora, si nosotros nos fijamos en algunos de estos segmentos de intestino delgado, sobre todo si observamos, por ejemplo, el yeyuno, como se ve aquí, ¿okay? Lo observamos anatómicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el interior esta mucosa está plegada. ¿Okay? Está plegada. Entonces se observan unos pliegues que se llaman pliegues circulares, antiguamente llamados válvulas formiventes. ¿Okay? Ahora, si vemos uno de esos pliegues y lo vemos con el microscopio, claro, ahí veríamos estas estructuras que son las vellosidades. O sea, ahí están todas esas vellosidades, ¿cierto? Hacia acá. Y se ve también, ¿cierto? Si lo observamos, por ejemplo, con un microscopio electrónico, ¿cierto? De barrido, lo observamos de la superficie, se ven unos agujeros. Si nos metemos por esos agujeros, entonces vamos a encontrarnos con que este epitelio que cubre la velocidad, entonces parece como si se metiera ahí, por ver, ¿cierto? En ese interior. Se observan entonces también unas estructuras que se llaman glándulas intestinales. ¿Ya? Entonces, igual que en el estómago, en que el epitelio se metía hacia el interior, aquí sucede lo mismo. ¿Okay? Y si observamos el epitelio mismo, ¿cierto? De estas estructuras, de estas vellosidades, que vemos con más aumento en el microscopio, aquí en un dibujo, ¿cierto? Observaríamos, ¿cierto? Que hay microvellosidades. Eso con un microscopio electrónico se ve muy bien, ¿ya? Porque son muy chiquititas. Entonces, eso significa que, claro, cuando uno observa con un microscopio electrónico de barrido, se ven estas estructuras con forma de dedo. Eso es lo que se ve. Entonces, si uno toca el intestino en el interior, sobre todo a nivel de yeyuno, se observa muy suave, ¿cierto? Como si fuera como pelos de una alfombra, ¿cierto? O algo similar, ¿ya? Porque está lleno de estas estructuras, que son las vellosidades intestinales, ¿ya? Y que como tienen además microvellosidades, son muy suaves al entrar, ¿ya? Pero, claro, de la superficie se observan como unos puntitos, pero en realidad estos son alargados, ¿ya? Ahora, tenemos entonces 4 niveles de plegamientos en el intestino delgado. El más macro, o sea, el que se observa sin microscopio, es esta evaginación de la mucosa y de parte de la submucosa
la evaginación de la membrana plasmática, o sea, específicamente en el dominio apical, de los enterocitos, las células del intestino delgado, estas que son cilíndricas con microvellosidades, se llaman enterocitos. ¿Okay? Entero es de intestino, de tricito de célula. Son las células del intestino. ¿Ya? Estos enterocitos que tienen estas microvellosidades, entonces serían evaginaciones también. ¿Okay? Entonces tenemos 3 evaginaciones y una invaginación. Y eso va a conformar estos distintos grados de plegamiento del intestino, lo que hace que pueda tener muchas células ese intestino que son absortivas, ¿cierto? Que permiten la absorción de nutrientes. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos metros de intestino, ¿sí? De intestino delgado, donde se absorben nutrientes y que a su vez cada uno tiene tantos pliegues, tantos grados de plegamiento, que hace que tengan una superficie enorme entonces de absorción. ¿Ya? Y eso permite entonces que no se nos escape nada, ya, o prácticamente nada, ¿sí? Y que todo lo que nosotros consumimos pueda ser absorbido, idealmente. Ahora, hay algunas pequeñas diferencias entre los distintos segmentos de intestino delgado cuando lo vemos con microscopio, que son básicamente la forma y tamaño de las vellosidades. Entonces, en todos los segmentos de intestino delgado tenemos estas vellosidades intestinales y tenemos estas glándulas intestinales suscritas del hígado. ¿Okay? Y entre medio, entre una glándula y otra, y dentro de la vellosidad intestinal está la glándula propia, el intestino conectivo laxo, y ahí la muscular de la mujer. ¿Okay? Entonces, en el caso del duodeno, por ejemplo, como vemos ahí, estas vellosidades tienen una forma más parecida a una hoja. ¿Okay? Entonces son como más gorditas. ¿Okay? Entonces, se dice que tienen forma de hoja. ¿Ya? Y además, yo puedo observar en la submucosa, o sea, más allá de la muscular de la mucosa que está ahí, más acá, ¿cierto? Yo puedo observar en el duodeno glándulas. ¿Okay? Son glándulas que se llaman duodenales, antiguamente llamadas glándulas de Brunner. ¿Okay? Glándulas duodenales, nombre más fácil, ¿cierto? Y más fácil de recordar también. Entonces, son del duodeno y se localizan en la submucosa. Secretan moco, o sea, son mucosas. ¿Okay? Y los conductos excretores van a llegar hasta el fondo de la glándula intestinal suscrita del hígado, porque ahí va a salir la secreción, entonces, que va a ser esta secreción mucosa y que va a ayudar a proteger al duodeno, porque si recordamos, la comida viene del estómago bastante ácido, esto es lo que consumimos y lo que digerimos, entonces necesita el duodeno estar protegido, ¿cierto?, de esos ácidos, y por lo tanto tiene un moco protector ahí importante. ¿Ya? Solamente a nivel de duodeno, en intestino delgado hay esas glándulas submucosas, ¿ok? Que llamamos glándulas duodenales, son del duodeno. En el yeyuno, por ejemplo, ya no. ¿Ya? Ahora, en el yeyuno, las vellosidades intestinales tienen esta forma como de dedo, por eso dice forma digitiforme, esa forma de dedo, y son bastante alargadas. ¿Okay? Al igual que las glándulas intestinales o crista de Liverpool, que suelen ser un poquito más largas en esta zona. ¿Ya? En cambio, en el ilion son un poco más cortas. ¿Okay? También tienen forma de dedo, pero son un poquito más cortitas. ¿Okay? Si las comparamos con la longitud. ¿Ya? Y además, es un sector donde observamos una mayor cantidad de estos agregados linfoides o folículos linfoides que llamamos placas de Peyl. ¿Okay? Eso no quiere decir que en el yeyuno, en el duodeno o incluso antes en el estómago o en el esófago no existan estas agregaciones de linfocitos, estos folículos linfoides. Solo que de aquí en adelante se le llama propiamente placa de Peyl, ¿ya? Que también es un epónimo, pero todavía se sigue usando muchísimo, ¿ya? Y que corresponde entonces a esto que llamamos calco, ¿cierto? Que era tejido linfoide difuso, ¿ya? Que no es encapsulado. Dígame. ¿Y aquí dónde podemos ver la lámina propia? ¿Perdón? ¿Dónde se puede ver la lámina propia? La lámina propia está dentro, aquí, al interior de estas vellosidades. O sea, en el exterior de la vellosidad tienes el epitelio. Todo eso ahí que está dibujado, por ejemplo. Y acá dentro, lo que está celeste, ¿sí? Dentro de la vellosidad y entre
que el esófago nosotros veíamos el epitelio, luego la lámina propia, luego la muscular de la mucosa como si fueran ojos de un cuaderno, ¿cierto? Sino que acá están como todo metido entre medio, ¿ya? La muscular de la mucosa es recta, ¿sí? Y nos marca ese límite, pero el epitelio queda por fuera y adentro está el tejido conectivo. Ahora, la dificultad de esto es que el tejido conectivo que está aquí adentro de la vellosidad entre las glándulas intestinales está muy lleno de células, muy rico en linfocitos, ¿ok? Se forman estos agregados linfoides son las placas de Peyerl, ¿cierto? Folículos linfoides, pero además hay más linfocitos también acá, en todo este tejido, en la mucosa y en la mucosa, sobre todo en la lámina propia de la mucosa, ¿ya? Linfocitos de todo el ¿ya? Habría que hacer una inmunotensión para ver si son B, si son T, bueno, linfocitos, ¿ya? Importante, ¿por qué? Porque uno puede consumir cosas que vengan con microorganismos, por ejemplo, con alguna toxina, alguna cosa que no queremos. Entonces, es importante ahí la presencia de linfocitos. Entonces, el tejido conectivo laxo, en realidad, que es sustancia amorfa, está llena de linfocitos, ¿ya? Y macrófagos, ¿ya? Ahora, ¿dónde estaría entonces? ¿Se fijan? Este es el epitelio, ¿ya? Si lo vemos con más aumento, este es el epitelio, aquí estamos viendo el interior de una vellosidad, ahí está el tejido conectivo. ¿Se fijan que está lleno de puntitos morados? Está lleno de células, sobre todo entonces linfocitos, células del sistema inmune, ¿ya? Incluso por dentro de la vellosidad va un vaso linfático, un vaso sanguíneo, entonces hay hartas cositas ahí adentro, ¿ya? Sería ahí, ¿sí? Y acá, entre una glándula intestinal y la otra, ahí está la glándula intestinal también, ¿sí? Lleno de tejido conectivo con linfocitos, ¿ya? Ahora, no solamente hay enterocitos en el epitelio, o sea, no solamente hay estas células cilíndricas con microvellosidades, ¿sí? En el epitelio del intestino, sino que hay también células caliciformes, que son las que secretan mucus, ¿sí? En este sector del intestino, ¿ok? Entonces tenemos células caliciformes. Y tenemos también células enteroendocrinas, ¿ok? Células enteroendocrinas que están aquí, ¿cierto? En la vellosidad o algunas incluso aquí en la glándula intestinal, ¿ya? Hay algunas células enteroendocrinas que podemos encontrar, como hay una ahí que dibuja, ¿ya? Secretan hormonas, distintos tipos de hormonas. ¿Esto es solo ilio o todo el intestino? Aquí en este caso estamos viendo un ejemplo, ¿cierto? De una vellosidad tipo, ¿ya? Que sería como ¿cierto? Lo que podríamos encontrar en el yeyuno, en el duodeno o en el ilio, ¿ya? ¿Sí? Sería una vellosidad tipo, lo que encontraríamos en cualquiera de ellas, ¿ya? Salvo las diferencias están, se las mostré, el tamaño y la forma de la vellosidad intestinal, y en el caso del duodeno, si hay glándulas en la mucosa, y acá también, que es donde más encontramos las placas de Peyerl, ¿ya? Pero en la vellosidad, por eso aquí no dice cientos litros, sino que la vellosidad del intestino delgado, en cualquiera de sus segmentos encontramos. Entonces, enterocitos son los que absorben y digieren los nutrientes, ¿cierto? Estas células cilíndricas con microvellosidades, ya que en este epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Encontramos células caliciformes, encontramos células enteroendocrinas, hay células madre, como en cualquier epitelio, ¿cierto? Que viven de reemplazo, ¿ya? Que también para mirarlas y verlas y diferenciarlas bien hay que hacer una inmunotensión para poder reconocerlas adecuadamente. Y al fondo de la glándula intestinal o cripta de Oliver, siempre en esa ubicación, encontramos unas células que secretan enzimas que nos ayudan a defendernos de microorganismos, que es la lisocima y la defensina. ¿Okay? Entonces las células de Panel están ahí al fondo. Esas son las que secretan entonces la lisocima y la defensina. Siempre al fondo de la glándula intestinal o cripta de Oliver. De hecho, si uno la quiere diferenciar bien, lo mejor es hacer una inmunotensión. Por ejemplo, tenéis las acá que se ven de un color rosado, totalmente diferente, más oscuro, ¿ya? Para diferenciarlas del resto de las células del epitelio. Pero también uno las podría ver simplemente con una tensión de la toxilina oxina, como lo ven aquí en la foto de la derecha, en donde las células de Panel son estas que tienen estos puntitos rojos en el citoplasma. ¿Se fijan que aquí al fondo hay unas células que tienen puntitos rojos en el citoplasma? Esos puntitos rojos son las vesículas que contienen la lisocima
infiltrado de Liverpool y estas células de Panet que se observan ahí con esta mesita. ¿Ya? Y entre medio, miren, adentro de la vellosidad y entre una glándula y otra, el tejido conectivo muy rico en células del sistema inmune, ¿cierto? Que es la lámina y la muscular de la mucosa sacra. ¿Sí? ¿Se entiende ahí lo mismo? ¿Sí? Ahí hizo con mano punta. ¿Ya? Ahora, hay enfermedades obviamente intestinales importantes, ¿cierto? Como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, como aquí y otras, ¿okay? En la cual algunas de estas células podrían tener problemas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, ¿ya? Son afectadas entonces las células de Panet, ¿ya? Existen ciertos defectos en una proteína, ¿ya? Que presenta entonces una menor expresión de las defensinas por parte de las células de Panet. Entonces, claro, esta persona con enfermedad de Crohn puede tener las células de Panet, pero no expresa tanta defensina como debería, ¿cierto? Por defecto en esta proteína, y eso causa, entre otros elementos de la enfermedad, pero eso ayuda, ¿cierto?, a causar una inflamación intestinal grave, ¿ya? Entonces, el sistema inmune ahí también actúa, ¿ya? Inflamando este tejido, hay cascadas, ¿cierto?, de estas citoquinas inflamatorias, y se puede causar atrofia de las glándulas intestinales. Como las células de Panet además están justo al fondo de la glándula intestinal, si esta célula se afecta y se afecta todo este epitelio, ¿cierto?, estas glándulas, entonces se van a ver afectadas también, ¿ya? Profe, Diga. ¿y cuál sería el problema de que tengamos menos glándulas? ¿Perdón? ¿Cuál sería el problema de tener menos glándulas? De tener menos glándulas. ¿Qué tenemos en las glándulas? Mira, tenemos, por ejemplo, justo ahí están las células madre, por ejemplo, ¿cierto? Que ayudan a renovar este tejido. Tenemos células enteroendocrinas, la mayoría se ubica en la glándula intestinal. Entonces también tenemos menor expresión de ciertos tipos de hormonas que necesitamos. No vamos a tener también, si esta glándula se ocluye, las células de Panet, si están ahí, que ya secretaban poca defensina, ahora tampoco van a poder secretar lisocima, ¿cierto? Si se ocluye, ese es un gran problema. Y también perdemos células absortivas, ¿cierto? Que están ahí, porque también ahí hay enterocitos, no tantos como en la vellosidad, pero igualmente hay. Y hay células caliciformes que se pegan mucho, menor secreción de moco. Entonces, y el cuerpo trata de repararse, y para tratar de repararse entonces produce inflamación, ¿ya? Entonces el sistema inmune se exacerba en estos casos, ¿cierto? Y se producen incluso granulomas en la capa muscular, o sea, se van afectando la mucosa, la submucosa, y finalmente afecta hasta la capa muscular, ¿ya? Entonces, la persona con un intestino inflamado obviamente no va a poder absorber muy bien sus alimentos, ¿sí? Y va a adelgazar, por ejemplo, ¿cierto? Y va a sufrir igual dolor, mucho dolor producido también por la inflamación del tejido. ¿Ya? Afecta también como la comunicación, como el intestino de la producción de... Depende de los sectores que estén afectados. Depende de los sectores que estén afectados. La enfermedad de Crohn se puede afectar todo el intestino, si mal no recuerdo, incluso desde la cavidad oral, ¿ya? En adelante, o sea, puede afectar grandes cantidades. Lo que pasa es que a nivel de intestino delgado se afectan las células de Panet, ¿ya? Pero hay otras enfermedades como la colitis ulcerosa, por ejemplo, que son más localizadas en el intestino grueso, en ciertas zonas, ¿ya? En la enfermedad de Crohn, como puede afectar grandes extensiones del intestino o del tubo digestivo, más bien, podemos afectar también conexiones a veces de una estructura común, ¿ya? Depende de la zona que esté afectada, ¿ya? Por suerte ahora hay más terapias, aunque todavía están este tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades entonces, que tienen un origen autoinmune, entonces son tipos de patologías que están todavía con muchas terapias que aún son
cómoda. Entonces también hay que acordarse que todas estas patologías, ¿cierto?, que pueden situarse en otros sistemas, también hay que preocuparse un poquito de la salud mental también del paciente, de ser una salud integral. Ya, sigamos. Intestino grueso. Nos vamos al colon. En el intestino grueso, cuando uno lo mira anatómicamente, lo que más llama la atención entonces es que esta estructura es mucho más ancha, ¿cierto?, que tiene estas austras y que tiene estas tenias. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo veo uno en el corte histológico de estas tenias? Miren, ahí está la tenia del colon. ¿Sí? Las tenias del colon son, más que nada, entonces, condensaciones de la capa longitudinal externa, entonces, de la capa muscular. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno observa un corte de intestino grueso de colon, ¿cierto?, observa la mucosa con su epitelio, la mina propia y la muscular de la mucosa, una submucosa, ¿cierto?, con tejido conectivo laxo y la capa muscular. Si uno la observa, por ejemplo, en este pedacito, se observaría una capa circular interna bastante gruesa y una capa longitudinal más delgada. Pero si lo observamos acá, la capa longitudinal es más gruesa incluso que la capa circular, porque ahí el tejido está condensado. ¿Sí? Y externamente, más externo todavía, la serosa. La serosa que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, claro, cuando vemos ahí la tenia del colon, es esta condensación del tejido muscular. ¿Sí? Esta condensación, ¿ya? En la cual nosotros observamos que la capa longitudinal no es que no esté presente en el resto del intestino grueso, está, solo que es más delgada. Se condensa entonces en 3 partes para formar las tenias del colon. ¿Ya? Ahora, lo otro que llama la atención, ¿cierto?, si lo vemos aquí y ahí vemos el epitelio, es que no hay vellosidades intestinales. ¿Se fijan? No hay. Las vellosidades intestinales las veíamos solo en el intestino delgado, ¿ya?, a lo largo de toda su extensión. Pero cuando llegamos al intestino grueso, al colon, ahí ya no la hay. ¿Ya? Ahora, seguimos, eso sí, teniendo glándulas intestinales, que aquí son mucho más largas. ¿Ok? El epitelio sigue siendo cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. El hecho de que no haya vellosidades no quiere decir que tampoco tenga microvellosidades, ¿cierto? Sino que las células, ¿cierto?, sí las tienen. ¿Ya? Entonces aquí tenemos menos grado de plegamiento que en el intestino delgado. ¿Sí? Tenemos el plegamiento de las microvellosidades y el de las glándulas intestinales, pero nada más. ¿Ya? No hay pliegues circulares, no hay vellosidades intestinales. ¿Ya? Ahora, si hay placas de Pelle, ¿sí?, las placas de Pelle de estos folículos linfoides a veces pueden ser tan grandes que abarcan la mucosa y la submucosa, igual que en el intestino delgado, o están solo en la mucosa o solo en la submucosa, ¿ya?, igual que en el intestino delgado. O sea, aquí también observamos grandes cúmulos linfoides, que acá son más fáciles de ver en general, suelen ser más grandes y más distinguibles, como lo ven ahí. ¿Ya? Diga. No hay vellosidades, pero sí las células tienen microvellosidades. Si tienen microvellosidades. De hecho, aquí en el monito, miren, en el dibujito, ahí está esta célula absortiva, el enterocito, ¿sí?, y ahí se ven las microvellosidades dibujadas. ¿Sí? Para que no se les olvide ahí en el monito, pues les agregué esta imagen, porque ese aquí es un dibujo, ahí se notan las microvellosidades en el dibujo, para que no se les olvide. ¿Ya? También tiene células caliciformes. Acá hay más células caliciformes que el intestino delgado. ¿Ya? Mucho más. Y las glándulas intestinales, como decía, son más largas, más profundas. ¿Ya? También tiene células madres, células regeneradoras de tejido, y también tiene células enteroendocrinas, que son estas células productoras de hormonas. No hay células de Panet, eso sí. Las células de Panet solo en intestino delgado. ¿Ok? Y folículo linfoide ahí, que es lo mismo que decir placa de Pelle. Muscular de la mucosa, la mina propia, eso es. Bien. ¿Me puede volver su diapositiva? ¿Perdón? ¿Se puede volver tu tiempo? Tu tiempo. Eso. ¿Usted qué significa HC? Austra. Austra del colon. TC tenía el colon. ¿Sí? ¿Cuál sería la clasificación histológica del epitelio? Ahí este epitelio
lo mismo que el intestino delgado. Esa es la clasificación del intestino. Pero hay que acordarse que además hay células enteroendocrinas y hay células madre. Igual que el intestino delgado, con el intestino delgado se le panel. Profe, que quería decir que no tuviera velocidad porque al principio la diapo dice sin velocidad. Pero tiene microvelocidad. ¿Tiene esta estructura en forma de dedo que sobresale? ¿Que se veía en el intestino delgado? No, no hay, ¿cierto? Solo hay glándulas intestinales. Por eso les decía que el hecho de que no tenga vellosidades no quiere decir que sus células no tengan microvelocidad. Pero no hay vellosidades. ¿Se acuerdan que las vellosidades, como les había dicho, es un grado de plegamiento diferente a la microvellosidad? La vellosidad es una evaginación de la mucosa. La microvellosidad es la evaginación del núcleo apical de la intestino. ¿Sí? Ya. Ahora, de las patologías del colon, lo más habitual es la formación de estos pólipos, llamados pólipos o adenomas, ¿ya? Y los carcinomas de colon, ¿ya? Entonces, habitualmente, cuando hay alguna molestia intestinal, ¿cierto? La persona le va a hacer una colonoscopía. Pues acá, por ejemplo, ustedes ven en una imagen, dice endoscópica, en realidad esto de la colonoscopía, ¿sí? La vista del colon y se ve esta estructura, ¿ok? Que es una estructura que sobresale, la mucosa está ahí, esta mucosa más pálida, así sería el color normal, esta mucosa viva, ¿ok? Pero esta estructura obviamente es diferente, esta es patológica, ¿ya? Ahora, cuando ustedes ven, por ejemplo, esta que está aquí tiene una superficie diferente, más aterciopelada, ¿ya? Entonces, este tipo de estructuras a nosotros nos podrían hacer pensar que podría haber un cáncer de colon, ¿ya? Que es bastante habitual y bastante predominante en Chile, ¿ya? Entonces ahí lo que hay que hacer es un corte histológico, ¿sí? Y observar esta estructura que obviamente cuando se hace la colonoscopia generalmente se saca, ¿cierto? Se remueve, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es benigna, ¿cierto? Como en este caso que es pediculado, que tiene como una especie de tallo ahí, ¿cierto? Se puede cortar y no hay células malignas, no hay problema, ¿cierto? Ya se sacó la estructura que molestaba y no le va a pasar nada al paciente. Pero si hubieran células tumorales aquí, células neoplásicas, obviamente hay que someter al paciente a un tratamiento, ¿cierto? Que sea quimioterapia, radioterapia, siempre hay que someterlo a otro tratamiento posterior. Entonces es importante saber de qué se trata, porque a pesar de que a veces lo veamos así, se ve como medio feo, no necesariamente va a ser común. Y otras veces hay estos pólipos, especie de pólipos que se ven así, y parece que, ¿cierto?, no fuera nada maligno, y en realidad sí lo son. Entonces siempre hay que mandar, ¿cierto?, estas estructuras a biopsia, ¿cierto? Una vez que nos encuentren el paciente, hacer biopsia, porque es súper común entonces la presencia de. Ahora, lo otro que es común a nivel de colon es la inflamación del apéndice, ¿cierto? Que nosotros sabemos está conectado directamente con el cielo, ¿ya? ¿Por qué el apéndice se inflama tan fácilmente y suele dar problemas? Porque tiene gran cantidad de estos nódulos linfáticos, placa de Peyerl, está lleno de ellos, ¿ok? Es una estructura entonces evidentemente fácil de inflamar, ¿ya? Porque cualquier cosa que pueda quedarse atrapada ahí suele producir una sobrereacción de las células del sistema inmune que están ahí y se inflama el apéndice. Si el apéndice se inflama, el camino que nos queda, ¿cierto?, antes de que se rompa y nos cause una peritonitis es sacar. Generalmente se saca. Ahora, si lo vemos histológicamente, que obviamente podemos obtener muestras de apendicectomía bastante fácil, porque a muchas personas le hacen entonces la apendicectomía, nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad no es muy diferente al colon, ¿ok? Tampoco tiene vellosidades, tiene glándulas intestinales, ¿cierto? Crista de Lippi con muchas células caliciformes, tiene una capa longitudinal externa y una circular interna en la capa muscular, ¿cierto? Serosa, o sea, es técnicamente igual al colon, solo que más pequeñito, ¿sí? Salvo que no vamos a observar las tenis, no tiene las tenis que tiene el colon. Y tiene muchas más placas de tenis, ¿ya? Pero es más pequeñito, las mismas 4 capas. Profe, ¿el apéndice tiene Auster? ¿Cómo? ¿Tiene Auster? No tiene Auster. Es una estructura que parece más bien como un pequeño cubo.
función es parte de nuestro sistema inmune, pues aloja células del sistema inmune. ¿Sí? Generalmente, miren, antiguamente, ¿qué es lo que decían? Decían, bueno, el apéndice no nos sirve para nada más que para que se inflame. Y lo sacan. Eso era el aprendizaje o el conocimiento antiguo sobre el apéndice. Pero en realidad nosotros vemos que hay grandes cúmulos linfoides, ¿cierto? Hay nódulos linfáticos y placas de tejido. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para alojar justamente células del sistema inmune y proteger nuestro intestino de microorganismos o cualquier cosa que pueda llegar a él. Parte de nuestro sistema inmune también, igual como lo son las toxinas, aracninas, las faringes, ¿cierto? O sea, donde hay grandes acumulaciones de tejido linfóide. ¿Ya? Ahora, el problema es que se inflama. ¿Ya? Y si se inflama puede producir problemas porque esta estructura se puede llegar a romper. Entonces, claro, se puede vivir sin apéndice sin problema. ¿Ya? Pero obviamente es mejor tenerlo porque nos ayuda a tener más células del sistema inmune para proteger. Pero igual como las tonsilas paralinas, por ejemplo, las llamadas amígdalas que se sacan, también se pueden. Pero es mejor. Ahora, cuando ya llegamos al final del colon, ¿sí? Nosotros vamos a tener, ¿cierto? A nivel de recto, las mismas estructuras, con las mismas 4 capas, se fijan, glándulas intestinales y con lo mismo, pero vamos a tener una pequeña zona que es donde se observa anatómicamente una línea que se llama línea pectínea, ¿sí? Donde observamos esta especie como de columnas y válvulas rectales anales, que se denominan así, se observa el tejido un poquito plegado, se observa que hay una transición en el tejido del epitelio de la mucosa. ¿Por qué? Porque a nivel del conducto anal hay piel, ¿cierto? Entonces hay piel porque nos conecta con el medio externo y externamente en nuestro cuerpo tenemos piel, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya el tejido va a cambiar. A nivel del conducto anal, ya el epitelio no va a ser un epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Con microvellosidad y células caliciformes, sino que va a ser un epitelio de revestimiento plano estratificado, poco queratinizado por debajo de la línea pectínea, pero cuando ya nos acercamos al orificio anal ya se va a volver muy queratinizado, como lo es nuestra epidermis. ¿Sí? Igual, porque es piel. ¿Sí? Entonces, claro, ¿dónde está todo esto? A nivel de los esfínteres anales, ¿cierto? Está justo donde nosotros encontramos los plexos hemorroidales, ¿ok? Todo ese sector de ahí. ¿Ya? Por lo tanto, acá, ¿La línea? línea pectínea. De hecho, ahí sale escrito. Creo que no alcanza a ver. Línea pectínea. Ahora, ¿a dónde estamos ahí? Entonces, miren, el músculo elevador del ano, para que se ubique, ¿cierto? Acá la muscular, o sea, hay músculo liso, pero ya cuando llegamos a las válvulas anales, estos esfínteres, pero no válvulas, sino que esfínteres anales, ya hay músculo estriado, ¿cierto? Porque se puede controlar a voluntad, o sea, músculo voluntario. Ahí ya cambia el músculo. No sería muy bueno que fuera músculo liso ahí, ¿cierto? Porque no lo podríamos controlar. ¿Sí? El externo sería, ¿sí? Músculo externo, de hecho ahí lo menciona. En cambio, esta es una extensión de la misma capa circular que viene del recto. ¿Sí? Toda la... Dígame, por ella tenía la mano levantada. ¿Entonces el epitelio es plano? El epitelio del conducto anal es plano. Ahí dice escamoso. Escamoso es lo mismo que plano, por si acaso. ¿Ya? Escamoso es lo mismo que plano. Esto es lo que se entiende nomás. Ok. Ahora, gran problema, ¿cierto? A nivel de este sector, ¿cierto? Del conducto anal son las hemorroides. ¿Ya? Dado que aquí existen grandes plexos venosos, ¿ya? Que pueden inflamarse o dilatarse un poco más, ¿cierto? Sobre todo cuando personas, por ejemplo, que sufren estreñimiento, ese tipo de patologías, ¿okay? O patologías que causan estreñimiento, pueden causar, ¿cierto? Personas que estén mucho tiempo sentadas, ¿cierto? Con el largo del tiempo, puede esto inflamarse, producir hemorroides, que puede sangrar, ¿cierto? También el tipo de patología ahí frecuente es ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, ahí tienen una imagen histológica entonces del recto y aquí del conducto anal, para que vean cómo va cambiando el epitelio. Hay una zona de transición en que se transforma de un epitelio a otro, abruptamente. Igual como cuando cambiamos el tejido del
epitelio al otro, ¿sí? A nivel entonces de recto y conductor, ¿ya? Serían como las grandes diferencias. Ya no hay folículos linfoides. Sí, siempre hay algunos folículos linfoides, como este que se ve aquí, ¿cierto? A nivel del recto, pero cuando ya nos acercamos al ano, ya, ahí ya el tejido linfoide igualmente, o sea, hay linfocitos, pero están esparcidos, ¿sí? Están esparcidos en la mucosa y submucosa, ya no están acumulados. Ya. Vamos a ver entonces lo que nos queda, serían las glándulas, hígado, vesícula biliar y páncreas, ¿ya? En el caso de estas estructuras, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, como ven ustedes, están muy interconectadas, ¿sí? Ya sea por, ¿cierto?, todo su funcionamiento, ¿ya? Y por los conductos que tienen, ¿cierto? Y por la zona en que están ubicados. Son estructuras entonces que están muy relacionadas y que llegan, por ejemplo, ¿cierto?, en el caso de la bilis que produce el hígado, ¿cierto? Esta va a llegar a acumularse ahí en la vesícula biliar, y la vesícula biliar tiene su conducto cístico, ¿cierto?, que llega al colédoco, y justo a ese nivel donde está la llegada del colédoco, ¿cierto?, a nivel del duodeno, de la segunda porción del duodeno, llega también el conducto pancreático, ¿cierto? Por lo tanto, estructuras entonces que están muy, muy relacionadas entre sí, ¿ya? Ahora, el hígado es nuestra glándula, o se considera la glándula más grande, ¿ya? Y que, por lo tanto, va a estar dividida en lóbulos. Y cada lóbulo va a estar dividido en lobulillos. Los lobulillos ya hay que verlos con microscopio, ¿ya? Porque son muy chiquititos, o más pequeños. Cada lobulillo que nosotros vemos estructuralmente, ¿okay?, va a tener todas las estructuras necesarias para que funcione, como una especie como de mini hígado, ¿cierto? Entonces la unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático. Y le llamamos lobulillo hepático clásico a este tipo de lobulillo que observamos estructuralmente con una forma muy parecida a un hexágono o un polígono. ¿Ya? Cuando uno lo ve en un corte parece que tuviera 6 lados. ¿Ya? A veces algunos concilios, pero eso también podemos decir que es un polígono más que un hexágono. ¿Ya? ¿Qué hay dentro de esos lobulillos? Hepatocitos, que son las células de bilis, ¿sí? Las que producen la bilis, que son estos hepatocitos, las que se encargan de almacenar el glucógeno, por ejemplo, también que llega ahí, ¿sí? Ahora, dentro del lobulillo, ¿cierto?, ahí vemos los hepatocitos, todos estos como cuadraditos, ¿ya?, que son células cúbicas, son los hepatocitos. Pero al centro de esta estructura del lobulillo hay una vena central, ¿sí? Y en los vértices externos, o sea, por fuera de cada lobulillo, pero justo donde están las esquinas, aquí, hay 3 estructuras. Hay una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática propia y un pequeño conducto biliar. Y eso es lo que se llama la tríada portal. Y el lugar en donde encontramos a esta tríada portal, que es por fuera de cada lóbulo,
este tejido, por ejemplo, el hígado se puede regenerar. O sea, podemos incluso sacar un pedazo de hígado y ese hígado, si es que están estas células obviamente presentes, se puede regenerar y hacer más músculo. Entonces, varía y se van renovando. Un tejido que está en constante renovación. Para fortuna de nosotros, porque nosotros generalmente sobrecargamos mucho nuestro hígado de trabajo, ya sea por las cosas que consumimos como alimentos o por cosas que consumimos como medicamentos, como alcohol, también, que dañan el hígado. El hígado necesita constantemente estar en renovación, así que varía igual, va variando, no es exactamente un número que podemos definir. Aparte que hay lóbulos más grandes y otros más chicos. No todos los lóbulos del hígado tienen el mismo tamaño. O sea, en el caso, por ejemplo, de los trasplantes de hígado, nosotros podemos trasplantar hígado a una persona viva, por ejemplo, sacar un trozo de hígado a esa persona y trasplantarlo a otra persona. Y esa persona no debería tener mayores problemas porque su hígado se va a regenerar. Ya se demora igual en el hígado, pero se va a regenerar. ¿Ya? No necesariamente va a tener exactamente como era su hígado funcionalmente, pero funcionalmente sí. Se puede, la teoría contra se hace sobre todo, por ejemplo, cuando hay niños pequeños, ya, o bebés que necesitan un trasplante de hígado, la cual se recurre a alguno de los padres, si es compatible, el papá no va a ser mayor problema sacar un pedazo de hígado porque va a ser pequeñito, ¿cierto? Para ese bebé que ese bebé después va a regenerar el hígado a partir de ese momento. Y la persona que le sacaron regenera. Entonces ahora es bastante complejo, obviamente, pero en términos más bueno. A diferencia de los órganos, como por ejemplo el riñón, que puede trasplantar un pedazo. Ahora, ahí están viendo entonces un espacio porta con una triada portal, como se ve realmente en un corte histológico. Ahí están viendo hepatocitos, que hay tejidos que están por fuera, ¿cierto? Están alrededor, digamos, no por fuera, alrededor. ¿Ya? Y aquí está el espacio porta. ¿Qué hay ahí? Miren, la rama de la vena porta. La rama, entonces, de la arteria hepática propia, que en este caso se observa muy pequeñita. ¿Cómo sé yo que es eso, entonces, que eso es la vena y que esa es la arteria? Que yo ya sé cardiovascular, que ya sé cómo diferenciar histológicamente una arteria de una vena, entonces las puedo diferenciar bien, ¿cierto? Por las características histológicas. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes que no necesariamente vamos a ver solo un elemento de cada uno? Acá, por ejemplo, estamos viendo dos venas, ambas ramas de la vena porta. ¿Ya? Puede haber más de uno. ¿Ok? Lo habitual obviamente es que haya uno de cada uno, pero de repente puede haber más de uno porque estas son estructuras que se ramifican. ¿Okay? Ahora, esto que está aquí es el conducto biliar. Y lo diferencio muy bien de la arteria y la vena porque no tiene las características de la arteria y la vena. ¿Cómo se ve? Núcleos redondos, ¿ok? Y muy marcados, muy grandes, ¿ok? Que ocupan casi toda la célula. O sea, aquí la célula es casi puro núcleo, tiene poquito citoplasma, la célula del conducto biliar, ¿ya? Y son células también que suelen ser cúbicas, ¿ok? Ahora, los conductos biliares más grandes pueden tener células cilíndricas, pero estos que son más chiquititos, células cúbicas habitualmente. ¿Ya? Dígame. ¿Qué es lo de arriba? Lo de arriba a la izquierda, ¿no? ¿Esto? Otra rama de la misma vena y aquí debe esto parece que por un pequeño conducto biliar. Ya. Ahora aquí están viendo una imagen de una ilustración de los hepatocitos. ¿Ya? Los hepatocitos, que son estas células cúbicas que pueden tener un núcleo, pueden tener incluso dos núcleos, ¿ya? Son las que forman los cordones de hepatocitos, ¿cierto? Que están en los lobulillos, ¿ya? Estos lobulillos que llamamos hepáticos clásicos, ¿ya? Entre un cordón de hepatocito y otro hay espacios. Ustedes fijaron aquí, ahí entre medio, ¿cierto? Como lo dibujaron ahí, aquí en el interior hay unos espacios que están ocupados
hepatocitos y el capilar sinusoide, queda un pequeño espacio que es prácticamente virtual, que solo se ve con microscopio electrónico, muy pequeñito, muy chiquitito, que se llama espacio de Dyson, espacio de Dyson, ¿sí? O espacio hepático, ¿cierto? Si lo vemos más con términos más actuales. Muy pequeñito, ¿ok? En ese espacio que hay colágeno, ¿sí? Hay estas células del sistema inmune que se llaman células de Kupffer, ¿ok? Son macrófagos, básicamente, ¿ya? Y están estas células que se llaman células estrelladas, o células de Ito, ¿ok? Estas células estrelladas o células de Ito, también llamadas perisinusoidales, porque están en la periferia de los sinusoides, ¿sí? Son células que ayudan también a la regeneración del hígado, ¿cierto? Cuando lo necesitamos, ¿ok? Pero si nosotros estresamos demasiado nuestro hígado, ¿ok? Como por ejemplo cuando tenemos elevadas ingestas de alcohol de manera aguda o ingerimos alcohol de manera crónica, ¿sí? Y le causamos daño entonces a nuestro hígado, estas células perisinusoidales, células estrelladas o de Ito, lo que hacen es transformarse en miofibroblastos y empiezan a secretar colágeno en forma exagerada y desordenada, ¿ya? Entonces, eso pasa, por ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros ingerimos alcohol, hay dos vías con la cual nosotros metabolizamos el alcohol: la vía de la ADH o del alcohol deshidrogenasa y la vía que se llama del sistema microsómico de oxidación del alcohol, que es la vía MEOS, ¿ya? Que lo que hace es que los hepatocitos, cuando tratan de metabolizar el alcohol, lo transforman en acetaldehído y liberan protones, ¿ya? Y en la vía MEOS también lo transforman en acetaldehído y radicales de oxígeno, ¿ya? Eso, por ambas vías, siempre va a causar alguna lesión en estos hepatocitos. Y cuando los hepatocitos se van dañando, las células de Ito reaccionan, ¿ok? Entonces, si el hepatocito se daña, puede empezar a acumular lípidos en su interior, se produce estetosis hepática. Lo primero que va a pasar entonces es que un hígado normal, si se expone, por ejemplo, a dietas altas en grasa o alcohol, ¿cierto? Es que nuestro hígado se va a volver graso, ¿ok? Si la exposición a ese daño que le estamos haciendo a nuestro hígado es continuo a lo largo del tiempo, podemos llegar a una cirrosis hepática, ¿ya? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si nosotros nos afecta un virus de la hepatitis, por ejemplo, ¿ya? Como hay algunas hepatitis que son fulminantes y que dañan el hígado muy rápidamente, también podemos llegar finalmente a una cirrosis hepática, ¿ya? El hígado normal se ve así, ¿ok? Estos son obviamente hígados obtenidos de autopsias. Hígado normal. Este hígado de acá, de la derecha, que ven una ampliación, tiene estetosis hepática, está amarillo, ¿se fijan? Y además tiene esos puntitos que acá se ven también. Entonces, en esta otra imagen, es el colágeno que se va acumulado ahí. ¿Se fijan? Hay grandes cicatrices, ¿se fijan? De colágeno. Cirrosis hepática. ¿Sí? De la estetosis hepática, o sea, del hígado graso, nos podemos devolver. ¿Se fijan? O sea, como dice ahí, abstinencia. O sea, por ejemplo, tenemos una dieta alta en grasas, ¿sí? Estoy dañando mi hígado continuamente, o soy un bebedor crónico de alcohol, ¿cierto? Pero dejo de hacer eso que me hace daño, ¿sí? Tengo una dieta más sana, dejo de consumir alcohol. El hígado, con el tiempo, se puede regenerar, como habíamos dicho, y volver a su estado normal, ¿ya? Igual de la hepatitis, si nosotros nos mejoramos de la hepatitis, ¿cierto? También es posible volver, ¿cierto?, a tener un hígado normal. Pero de la cirrosis hepática ya no se puede devolver.
pero nos podemos devolver y se pueden procesar, ¿ya? Ahora, histológicamente el hígado graso se ve así, ¿ok? Un hígado graso, aquí se ve, ¿cierto?, con algunas células con lípidos, por eso se ve blanco en algunas zonas, pero acá donde se ven esas acumulaciones, entonces de tejido, entonces nosotros vemos que todo lo que está azul o medio morado es el colágeno que se ha ido acumulando. ¿Se fijan? Y se observan esos bultos. ¿Ven? Entonces, claro, el tejido hepático que va quedando empieza a ser desplazado y observamos entonces un hígado con cirrosis hepática. Una discusión especial ahí para ver el colágeno. En el hígado graso no hay como una hipersecreción de las células. Una hipersecreción de las células falciformes. El hígado no tiene células falciformes. ¿Ya? Porque acuérdate que soy el intestino. Esto no hay células falciformes. Ya. Ahora, volvemos ahí a la imagen de nuestro lombillo. Como les decía, el liceo, muy bonito, se ve bastante simple, ¿cierto? Pero ojo, no es el único tipo de lombillo que hay. Este es el típico lombillo hepático clásico. ¿Ok? Pero si nosotros lo analizamos desde el punto de vista fisiológico, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico, hay otros dos tipos de lombillos. ¿Ok? Anatómicamente, histológicamente y digamos entonces morfofuncionalmente, es este el lobulillo que uno puede reconocer, el lobulillo hepático clásico. ¿Okay? Pero si nosotros nos fijamos en la dirección que sigue la bilis, desde que se produce en algunos de estos lobulillos, ¿cierto? Desde acá entonces va a circular la bilis hacia este espacio corta. La bilis de este otro lado va a llegar para acá. Y de los, entonces si sinusoides que están aquí, la bilis que producen los hepatocitos va a llegar acá, ¿cierto? Porque ahí está el conducto biliar. ¿Okay? Entonces si nosotros seguimos el flujo de la bilis, cómo funciona este hígado, desde el punto de vista de producción de la bilis, que es producido por el hígado, entonces vamos a tener un triángulo. ¿Okay? Eso se llama lobulillo portal. ¿Okay? Ahora, si lo miramos desde otro punto de vista, y lo miramos desde el punto de vista del flujo sanguíneo de la sangre oxigenada que le está llegando a las células del hígado, nosotros nos vamos a dar cuenta que, claro, en los espacios porta, aquí y acá, ¿cierto? Que acá lo estamos mostrando en la imagen de la derecha también, aquí y acá, ¿sí? Está la rama de la arteria hepática propia, ¿cierto? Entonces, la arteria hepática trae sangre oxigenada, ¿sí? Y las células se van a ir oxigenando, ¿sí? Las de esta zona van a recibir mayor cantidad de oxígeno, donde está el número 1, ¿sí? La zona que está marcada en el número 2 van a recibir menos oxígeno, ¿sí? Porque ya parte del oxígeno ha pasado a las primeras células, ¿cierto? En cambio, en la zona que está marcada con el número 3, o sea, más cercana a las venas centrales, ¿sí? Ya reciben menos oxígeno. Entonces, si vemos la dirección entonces de la oxigenación de las células o cuánto se oxigenan las células, vamos a tener esta estructura que parece, ¿cierto?, como una especie de trapecio, ¿sí? En donde tienen en sus vértices dos espacios porta y por el otro lado dos venas centrales, de dos lobulillos hepáticos clásicos diferentes. Eso se llama acino hepático y es otro tipo de lobulillo. ¿Ok? Entonces tenemos en realidad tres tipos de lobulillos, pero el lobulillo hepático clásico es el que nosotros podemos distinguir por sus estructuras, ¿cierto? Y cómo se ve en el cortitologio. Estos otros solo se pueden distinguir por la funcionalidad, pero podemos saber más o menos dónde están, porque si ustedes se fijan, el lobulillo portal, por ejemplo, tiene los vértices, tres venas centrales de tres lobulillos hepáticos clásicos contiguos, y al centro tiene un único espacio corto. El acino hepático, por otro lado, tiene los vértices, dos venas centrales de dos lobulillos contiguos y dos espacios porta también ubicados cercanamente, formando esta especie de trapecio. Entonces, nosotros podemos ver, entonces, de acuerdo a cómo llega la sangre, ¿cierto? Y ahí se nada oxigenada, menos oxigenada, la dirección entonces de donde se drena la bilis, o como es su estructura, entonces, en estos tres tipos de lobulillos hepáticos diferentes, ¿ok? Pero que tienen estructuras comunes, ¿ok? Y en el corte histológico, claro, el lobulillo hepático clásico es más fácil de distinguir, lo podemos ver en todos lados. Lobulillo portal,
perdón, produce la bilis y la bilis va a venir a almacenarse acá. Como la bilis es verde, ¿cierto? Comúnmente la vesícula se va a tornar de ese color, ¿cierto? Se va a ver verde, generalmente anatómicamente uno la ve, un color más verdoso, ¿ya? Pero histológicamente, como siempre ocupamos colorantes rosados y morados, daríamos el verde, será rosado, como siempre, ¿ya? Y vamos a distinguir que va a tener 3 capas, o sea, se va a parecer un poquito al intestino, pero en vez de 4 capas, solo tiene 3. Tiene una mucosa, tiene una capa muscular y tiene una adventicia. ¿Okay? No hay serosa aquí, salvo en la cara expuesta. Porque, si ustedes recuerdan, la vesícula tiene un lado que queda pegado al hígado. ¿Okay? Y el lado que queda expuesto, entonces, sí tiene serosa. Y el lado que queda debido al hígado tiene solo adventicia. ¿Okay? Ahora, la capa muscular tiene células musculares lisas, no hay circular interno y longitudinal externo. Aquí las fibras están desordenadas, están dispuestas al azar. No hay submucosa y la mucosa tiene un epitelio de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades, pero no tiene células carismáticas. ¿Okay? Se parece más al intestino grueso, ¿okay? Ahora, la capa, la lámina propia, perdón, de la mucosa está muy vascularizada y llena de linfocitos, igual como lo vimos en el caso del intestino grueso y el intestino delgado, ¿ya? Entonces, se parece un poquito, pero no es exactamente igual, ¿ya? Ya. Y de la vesícula biliar, en realidad, histológicamente, nada más que decir. Ustedes saben que la vesícula también, ¿cierto?, puede ser extraída cuando hay cálculos, por ejemplo, o hay sospecha de cáncer. Bastante prevalente también el cáncer a nivel de vesícula en Chile, así que también es un órgano que habitualmente puede ser extraído. Idealmente tenerlo, pero se puede eliminar también, ¿ya? Y en el caso del páncreas, si ustedes recuerdan, esto ya lo habíamos visto anteriormente, porque el páncreas tiene una parte exocrina y una parte endocrina, ¿cierto? O sea, tiene ambos tipos de funciones. La mayor parte es exocrino, o sea que tiene que ver con la digestión, ¿cierto? Y con la producción de enzimas digestivas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el páncreas en un corte histológico? Vamos a ver adenómeros, vamos a ver conductos excretores y vamos a ver también islotes de células endocrinas, que son los islotes pancreáticos, ¿cierto? Que es la parte endocrina del páncreas, ¿ya? Si nosotros lo miramos en un corte histológico, ahí hay un conducto, por ejemplo, pancreático más grande, ¿cierto? Tejido conectivo alrededor de ese epitelio. Estos sectores más rosaditos, donde nosotros observamos el tejido pancreático, que tienen algunos sectores en las partes menos teñidas, las que están señaladas con las flechas, que son los islotes, estos, ¿cierto? Que ya habíamos visto cuando vimos sistema endocrino anteriormente, ¿ya? Y que nosotros sabemos que tienen, no sé, las células alfa, las beta, ¿cierto? Las que producen insulina, que producen glucagón, ¿sí? Y en el caso del humano están desordenadas y que con hematoxilina se ven así, ¿okay? Pero todo lo que está alrededor son estos acinos pancreáticos. Se llaman acinos porque están compuestos por células acinales o acinosas y por células centroacinales o centroacinosas. Pero en realidad son glándulas tubuloacinales, ¿cierto? O sea, tienen un pequeño espacio en el interior del adenómero, chiquitito, ¿sí? Que lo conecta ese espacio con los conductos por donde va a salir la secreción, ¿cierto? Que son los conductos excretores, ¿ok? Entonces, estos acinos en realidad son túbuloacinos, ¿ok? Pero se llaman acinos porque sus células, entonces se llaman células acinales y células centroacinales, las que están al centro y que son donde comienza el túbulo excretor, ¿ok? Donde comienza el tubo excretor. Ahora, funcionalmente, las centroacinales, las que están aquí más pálidas, entonces las que están al centro de los acinos, producen bicarbonato. Importante para que cuando llega la comida hacia el estómago, pasa por el duodeno, ¿cierto? Cambie el pH, ¿ya? Y no llegue tan ácido al resto del intestino. Y las células centroacinales, por otro lado, son las que producen las enzimas pancreáticas, que son la amilasa, la lipasa, la ribonucleasa, la lactasa, todas
son las vesículas, un poquito rosadito, ¿ya? Y los puntos morados grandes son los núcleos, ¿ya? Fáciles de reconocer porque son solo dos tipos celulares diferentes. Así que esto va a ser un poquito más fácil de reconocer el páncreas que